Buenas tardes, bienvenidos a una nueva reunión. A lo mejor van a decir, finalmente salimos de Génesis 1, 2 y 3. Pero no nos vamos a olvidar de Génesis 1, 2 y 3. Hoy vamos a entrar en Génesis 4, pero déjenme darles una visión un poquitito global durante unos pocos minutos. La primera, en Génesis 1 se describía cómo se generó el mundo, cuál fue la secuencia en días. En Génesis 2 es lo que yo les he comentado como título, es Dios con el hombre o el hombre con Dios, cuando todavía había una relación entre Dios y el hombre. Cuando pasamos a Génesis 3, el título era Dios y el hombre rompen relaciones. Y termina con el hombre sin Dios. Y justamente ahora en Génesis 4, si le quieren poner un título a Génesis 4, el primero que viene a la mente es Alejados de Dios. Ahora empieza la historia del ser humano apartado de Dios después de todo lo que ocurrió ahí en Génesis 3. En Génesis 3 ya habíamos comentado que el origen del mal, que es una de esas preguntas que sobre todo los chicos hacen, los jóvenes, que es difícil entender por qué hay tanto mal en el mundo, tanta violencia, y cada vez más. Y según la Biblia, cada vez va a haber más. Es decir, esto no va en disminución, va en aumento. ¿Por qué ocurre? Y la respuesta que ya habíamos dado y que voy a volver a repetir es, el origen del mal es el mal uso de la libertad. Dios nos creó y nos dio libertad. El mal uso de esa libertad nos lleva irremediablemente a las relaciones quebradas, a que se corten las relaciones. Y siempre son por lo mismo, porque alguien ha abusado de su libertad, la ha utilizado mal. Entonces, ¿qué pasó? En Génesis 3 vimos que el ser humano quebró su relación con Dios. No Dios con el ser humano, pero sí el ser humano con Dios. Que el ser humano quebró su relación con los animales, porque hubo una relación diferente con la serpiente a partir de ahí, pero también hubo una relación diferente con el animalito que tuvo que ser sacrificado para ponerle pieles a Adán y a Eva. ¿Qué otra relación se quebró? Y ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con el ser humano separado o quebrado de la tierra. Porque Dios le dijo, la tierra te va a producir con cardos y espinas. La relación que había de Adán y Eva con el jardín del Edén no tiene nada que ver con la que va a ocurrir ahora, a partir de Génesis 4, afuera del Edén. También en Génesis 3 comenzó, que es el quiebre de la relación entre el hombre y la mujer. ¿Qué hiciste, Eva? ¿O qué hiciste, Adán? La mujer que me diste hizo eso. Y a la mujer quiebre con la serpiente. Y ahora vamos a ver en Génesis 4, que ustedes ya lo saben, Caín y Abel, que ya no es la relación entre un hombre y una mujer, ahora es quebrarse la relación entre un hermano con otro hermano. Es decir, si ustedes se dan cuenta, en pocos capítulos, el mal uso de la libertad nos muestra que el problema del mal en el mundo y la violencia que estamos viviendo es el quiebre de las relaciones. A lo mejor han leído ahí en la provincia de Santa Fe hoy este chico que fue a la escuela y con un arma mató a un compañero. Es el quiebre de las relaciones.
¿Por qué? Por mal uso de la libertad. Porque o no nos han enseñado, o la enorme carga de frustración que la gente tiene porque tiene quebrada su relación con Dios, tiene quebrada su relación con los animalitos, aunque algunos tengan una muy buena relación con su gato, con su perro, pero con los animales está quebrada la relación. Está quebrada la relación con la tierra, entre hombre y mujer, entre hermanos. La frustración se va sumando y vamos llegando a darnos cuenta que ahora en Génesis 4 empieza ya no el hombre, permítanme ponerle este título, el hombre mítico. Adán y Eva era como bueno, muchos lo describen como un mito, otros dicen no, es histórico. No me interesa discutirlo, ustedes tomen la posición que más quieran. Pero ese hombre representativo de todo, porque Adán significa humanidad, así que era el representante, y Eva era el representante de las mujeres. Ese hombre ahora en Génesis 4 se convierte en el ser humano normal, en el de hoy. Génesis del 1, capítulo 1 a capítulo 11 no es, en mi criterio, necesariamente histórico. No lo pongo como dogma, ¿ok? Si ustedes quieren aceptarlo como dogma, adelante. Pero yo por lo menos le describo qué es lo que pienso. Yo creo que entre el 1 y 11 lo que está representado son figuras globales, simbólicas y representativas de lo que el hombre está atravesando, no solo hoy, sino atravesó siempre y seguirá atravesando. Son representativas. En Génesis 2 empieza la historia de Abraham y ahí sí empieza específicamente, aparentemente, una historia con prueba histórica. Antes de eso también hay algunas pruebas históricas, pero hay mucho más representación global de lo que estamos viviendo. Entonces, en Génesis 4 aparece el hombre actual, el mundo actual con la envidia, con la muerte, con la violencia, con los trabajos, con la vida sexual. Fíjense que empieza con un tema absolutamente sexual. Adán conoció a Eva. Esa palabra conoció significa literalmente tuvo relaciones sexuales con su esposa. Es decir, el primer tema que aparece es sexualidad. Y no es de casualidad que el mundo actual lo tiene como su tema central. Esto de alguna manera está reconocido dentro de la propia palabra. Y acá empieza el hombre empezando a acumular conocimientos hombre. Aparece el que sabe la tierra, aparece el que cuida animales, aparece el que se dedica a los metales, aparece el hombre que tiene más de una mujer. Y lo vamos a ver en todos estos capítulos que vienen. El hombre empieza a acumular conocimiento de hombre. Espero que entiendan lo que quiero decir con conocimiento de hombre. No es la sabiduría de Dios, que era de donde arrancamos. La sabiduría de la serpiente hace que al cortarse la relación con Dios, el hombre empiece a acumular su propia sabiduría. Y observen ustedes que esta propia sabiduría que se acumula, sabiduría de hombre, es la que lo va separando de Dios. No estoy diciendo que hay que ser bruto para tener una relación con Dios, que hay que ser ignorante. Pero estoy diciendo, el conocimiento nos puede llevar muy fácilmente a un estado de soberbia intelectual que lo único que logra es que lo pensemos tanto a Dios que al final no creamos en Él.
ese conocimiento a veces, en lugar de ayudarnos, nos aleja. Ahora, cuando uno empieza a utilizar ese conocimiento asociado con Dios, nos pasa lo que creo yo nos ha pasado en Génesis 1, 2 y 3. De pronto, la sabiduría de Dios nos vuela la cabeza porque tapa todo lo que creíamos saber. Entonces, simplemente quiero marcar esta contraposición entre la sabiduría de Dios y lo que empezamos a ver ahora, que es la sabiduría del hombre. Aldo, sí. Ayúdame a poder entender. De hecho, la Biblia dice que mucho conocimiento envanece, que te entendí por dónde vas. Pero no le entiendo la conexión con lo sexual. Porque si bien la Biblia a partir del 4 habla de que Adán conoció a Eva, y te voy siguiendo el tema del conocimiento, pero yo me imagino que ya había tenido su relación matrimonial sexual, o solamente la Biblia hará referencia a partir del 4. Exacto. ¿Y cómo lo relacionas esto con conocimiento de hombre a la sexualidad? Ahí no lo pude enganchar, porque entiendo la sexualidad también como creada por Dios, y a él le dijo, multiplíquense, fructifíquense, le dio como una bendición. Y ahora no te entiendo bien cómo lo encuentro. Era una propuesta para el futuro. Dios le dice, bueno, ustedes son creados para esto. ¿Cómo ocurre eso? A través de la vida sexual, sin duda. Pero la primera mención que hay a la vida sexual aparece en Génesis 4. Porque antes de esto no había aparecido. Y en Génesis 4 y capítulos siguientes, tú ves cómo empiezan a producirse. Este engendró a este, y este engendró a este, y este engendró a este. La palabra engendró tiene una sola connotación. Sí. ¿Está? Sí. Entonces, empieza a crecer específicamente este aspecto. Sí. Si no me equivoco, el 1.24 de Génesis, cuando habla de que serán una sola carne, quizás también no es exacto de ese momento, sino fue un mandato genérico. Porque en mi cabeza, desde el principio, Dios los creó, andaban desnudos, y lo tomé como que era algo natural esa sexualidad, casi desde el origen, porque la reacción de Adán, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, pero con una inocencia. Y quizás yo desde el Génesis 4 lo veo, ahí estoy tratando de interpretar el conocimiento de la serpiente, cómo cambió la sexualidad. Claro. Y ahí está mi pregunta, si a eso te referís vos. Bueno, pero cuando decís que serán una sola carne, uno puede ser una sola carne sin necesidad de sexo. Sí, pero también puede que sí sea. Sí, pero es una parte, no es el todo. Correcto. Sí. Vos mirás la mentalidad en general de los jóvenes hoy y parece que eso fuera todo. Como que la conexión no puede existir fuera de eso, o si eso no está, no existe. Entonces, sí. Ahora, no se avergonzaban de lo que eran, de cómo lucían. Génesis 2:24. Pastor, sí. hay un comentario del hermano Daniel que dice, los animales tienen relaciones por ciclo, no por conocimiento como el humano. Es cierto, y en determinadas épocas nada más. En la época de celo en general, en el hombre la cosa es diferente, porque hay una elaboración intelectual que no existe en los animales, ¿no? Pero bueno, hasta ahí llega simplemente, la cuestión era darnos cuenta que acá empieza la historia de la sexualidad, si queremos ponerle un título, que no es el eje central, es una rama lateral. Por eso antes de eso mencioné la envidia, la muerte, la violencia, el asesinato y lo sexual. Perdón. Sí. Creo que es importante el tema, aclararlo bien,
porque hay muchas ramas de ciertas teologías que ven el sexo como pecado, o sea, todo es pecado, o si no, chao, te vas al otro extremo. ¿Me explico? Sí, 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 y es así. Eso tiene mucho que ver con el pensamiento victoriano, ¿no? De la época de la reina Victoria, donde el puritanismo se fue llevando a un extremo, pero siempre hubo parte incluso de las resoluciones dentro de la Iglesia Católica del celibato, tiene que ver con muchos de estos conceptos. Muchos de los padres primitivos entendieron a su manera dichos del Señor. Por ejemplo, si tu ojo es dado a caerse, mejor sacarte el ojo que bla, bla, bla. Bueno, Orígenes se amputó siguiendo a ese precepto. Orígenes vivió más o menos en el año 300, para tener una idea. Es decir, lo sexual forma parte muy profunda y muy diaria de la vida del hombre. Ahora, no es que es un tema totalmente secundario, pero tampoco es el tema primario, central de la cosa. Por eso es que simplemente lo mencioné como diciendo esta rama, nada más. No tiene más importancia. Es decir, si falta lo sexual, por supuesto, se acabó la humanidad. Cuestión de la generación que está ahí, se acabó. Pero me parece es importante notar que desde acá empieza a funcionar un tema que normalmente no se toca. En el Instituto de Liderazgo, donde estuve durante varios años, dábamos el líder y su familia. Era una materia que después la sacaron, pero teníamos libres y organicé una materia que se llamaba El líder y su familia, donde hablaba de la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, y la última clase era una clase sobre intimidad, es decir, sobre relación sexual directamente. Miren que pasaron, por lo menos delante mío, 3.800 y pico, un número así alto de líderes de todo el mundo, gente mayor que estaba entre los 30 y los 60 años. Es increíble, pero explicarle cómo funciona la sexualidad del hombre y la sexualidad de la mujer era absolutamente novedoso para el 90-95% de los líderes mundiales cristianos que iban. Porque admitían que en sus iglesias nunca habían escuchado hablar del tema. Sigue siendo tabú, sin una suficiente instrucción. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la razón por la cual solamente lo mencioné, pero no lo quiero poner como tema central porque hay cosas más importantes que esto para poder ver. Así que vuelvo a donde quedamos, en una frase de Lutero, que de alguna manera, acuérdense que yo les dije, ¿cuál es el origen del mal? El mal uso de la libertad. Una de las frases centrales que escribió Lutero y que forma parte de la Reforma, él dijo así: un cristiano es un señor más libre, es el señor más libre de todos. El cristiano es el hombre, es el señor más libre de todos y no está sujeto a nadie. Es decir, está hablando de que el cristiano tiene libertad absoluta y total. Es el más libre de todo y no está sujeto a nadie. Uno lo escucha así y dice, opa. Pero inmediatamente pone un punto y coma. No punto y parte. Punto y coma. Continúa la frase. Un cristiano es el siervo más obediente de todos
y sujeto a todos. Lo que está diciendo Lutero es, los cristianos somos absolutamente libres de elegir. Sin embargo, por ser cristianos, tenemos que ser los siervos más obedientes y sujetarnos a todos. Fíjense que es una contradicción, parece, la libertad absoluta y de pronto la esclavitud total, en consonancia con el apóstol Pablo, cuando decía, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, pero muchas veces decía, yo Pablo, esclavo de Jesucristo. Él se autodefinía como un esclavo voluntario. Entonces, en el uso de la libertad, y lo que vamos a ver, podemos hacer de todo, pero por la nueva formación que tenemos, por quienes somos, nos sujetamos a todos y somos siervos, cosa que no todo el mundo le gusta aceptar, ser siervo de los demás. Ser siervo significa servir. Muchas veces vamos a la iglesia para recibir, no para servir, cuando la verdadera razón de ser de una iglesia es que cada hermano sirva a sus hermanos, no que vaya a consumir, sino que vaya a dar. Pero bueno, esta es una frase de alguna manera que definen una posición frente a la libertad total. Entonces vamos al texto, a Génesis 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva. Fíjense que acá aparecen Adán y Eva ya con nombre. Ya no son el Adán, Ha-Adam, el Adán, que es el humanidad, y la Java, la madre de todos los vivientes, que era la otra figura. Es decir, el Adán y Eva del capítulo 3 eran representantes del hombre y la mujer. Pero acá aparece Adán con nombre propio y Eva con nombre propio. Y Adán conoció a Eva. La palabra conoció en el hebreo significa realmente tener relaciones sexuales. En el griego, cuando se traduce esto, se utiliza la palabra ginosco. De esa palabra ginosco deriva la palabra ginecología. Conocer en profundidad a la mujer. Es decir, ese es el concepto de no la conozco solo de afuera, la conoció completamente, que es lo que provee, en teoría, o debiera proveer, la relación sexual, la relación profunda de conocimiento mutuo, conocerse en circunstancias diferentes que solamente una relación exterior. Entonces dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Acá, con capítulo 4 no vamos a entrar tan en profundidad como en los anteriores, pero sí hay unas cuantas cosas que son sumamente interesantes porque me las han preguntado muchísimas veces en cursos, en charlas que he dado. Entonces, ¿qué significa la palabra Caín? Literalmente, Caín significa una lanza. Una lanza. ¿Se acuerdan qué fue lo que atravesó a Jesús cuando estaba muriendo en la cruz? Una Caín. Punto de conexión. Bueno, significa una lanza, es decir, un instrumento de guerra, de ataque. Acuérdense
que Dios le había dicho a Eva que ella iba a herir en la cabeza a la serpiente. Le iba a pisar la cabeza, no dice pisar, dice iba a herir en la cabeza. Ahora, ella, Eva, dice, le puse Caín porque va a ser mi lanza. No, ella no dice eso. Ella aclara, y lo vamos a ver al final del capítulo 4 y en el capítulo 5, que hay ciertos nombres a los que la Biblia le da una definición un poco diferente del significado literal de la palabra. Hay como una explicación más amplia donde el que le da el nombre está queriendo decir algo más. No es simplemente, bueno, ¿cuál es el nombre que te gusta? Pedrito. Bueno, le ponemos Pedrito. No, no, no. En ciertos casos le voy a Pedro porque yo conocí a una persona y le doy toda una explicación. Cuando ocurre eso, tengo que prestarle atención a la razón por la cual ponen el nombre. Entonces, ¿cuál fue la razón que puso lanza a Caín? Caín, el que mató a su hermano Cristo, perdón, Abel, o a Cristo. Abel no estaba, tuvo que ser reemplazado por Set. Adán primero no estaba, tuvo que ser reemplazado por el Adán segundo, a quien Caín le clavó la lanza. Pero bueno, no los quiero confundir más. Simplemente les quiero tirar cosas para que les revuelva un poco la cabeza. Entonces ella dice, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Ahora, déjenme pasar al versículo 2 y después les doy las definiciones tanto de Caín como de Abel, porque hay un jueguito a las palabras que es muy interesante. El versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel. ¿Qué significa Abel? Literalmente significa aliento, vapor, cosa vana o vanidad. Es un soplido. Fíjense la diferencia que ya hace Eva de sus dos hijos. El primero en una lanza dura, que lastima, que puede matar. El segundo es un aliento, un vapor, un soplido. Ya Eva está marcando una diferencia entre los dos muy importante. Pero su lanza iba a ser Caín, no Abel. Si quieren, Abel pintaba para ser el nene de mamá. Y Caín pintaba para ser el hijo mayor prepotente que se queda con todo. Ya desde los nombres. Y dice el versículo 2, Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y si ustedes marcan como Esaú y Jacob, correcto, correcto. Eran dos caracteres, ¿no? Jacob era el suave, pero que se veía por atrás, y Esaú era el fuerte. Entonces, si ustedes marcan la Biblia, marquen la palabra tierra, porque va a tener mucha importancia, porque se va a repetir varias veces y tiene su significado. Entonces, dice en el versículo 2 que Caín era un Obed de la tierra. Obed en hebreo quiere decir trabajador de la tierra. Pero las mismas tres letras, la misma raíz, se utiliza para la palabra esclavo. Es decir, trabajador de la tierra y esclavo de la tierra
se escriben de la misma manera, se pronuncian diferente. Nada más. Pero el nombre Caín también significa adquirir, comprar, erigir, crear. Crear, a ver, con la compra. Yo estoy comprando un hijo, Caín. Es lo que dice ella. He adquirido varón. Fui y lo pagué. ¿Con qué lo pagué? Con mi sufrimiento y dolores de parto, como había dicho Dios. Eva no está diciendo, qué bonito el Señor me dio. No. Estaba de alguna manera diciendo, yo lo pagué con mi sangre también a Caín. Literalmente. Esto no fue algo que me llegó con la cigüeña de París. Esto es algo que yo compré, adquirí una lanza. Y en el fondo a uno le da vuelta la idea, ¿para qué vas a usar la lanza? Para matar a la cabeza de la serpiente. Porque era lo que ella había escuchado allá en el paraíso. Entonces, la palabra he adquirido tiene que ver con esta compra, esta posesión, es mío. Por supuesto que dice por voluntad de Jehová. Pero esa es una traducción. Porque significa esa por voluntad de Jehová es simplemente una traducción de una letra o una palabra que hay ahí, que yo ya se les he comentado, et, con la primera y la última letra del alfabeto. Yo he adquirido un varón, un ish, adquirí que proviene de Jehová. ¿Qué ha dado Jehová? Está bien, sí me lo dio, pero yo lo pagué, yo lo compré, yo lo adquirí. Entonces, no suavicen la frase. Cuando uno dice, oh, me lo dio el Señor por voluntad. Sí, se puede traducir así, pero en realidad le estoy metiendo palabras que no están en el original. Incluso hay mucha discusión en cuanto a la traducción exacta, justamente porque lo único que hay en el medio entre adquirí varón y Dios es una palabrita chiquitita. Con el dolor de parto, sí, lo adquirió con el dolor de parto y con la sangre que se derrama en un parto. Cuando uno piensa en esto, uno dice, ¿por qué será que Caín nunca entregó lo mejor? ¿Y por qué era la posesión de mamá? Si yo me pongo hoy un poco en psicólogo, que no quiero entrar a psicologizar la Biblia, ahí hay una relación entre la madre y el hijo que ya es rara, porque lo considera una lanza, porque lo adquirió, etcétera, etcétera. Caín era la materia, la fuerza bruta, la violencia para poder matar a la serpiente. Y Abel era el vapor. Ahora, acuérdense que vapor, aire, viento, en hebreo tiene que ver con el espíritu, con la palabra espíritu. El espíritu es aire. Y Abel era vapor, niebla,
no dice que era espíritu, pero era algo pasajero, no era algo firme como una lanza. Entonces, Abel simboliza lo espiritual, Caín simboliza la carne, lo material, la fuerza. Son dos cosas diferentes. Es más, cuando ella lo tiene a Caín con todo lo que le había costado, porque evidentemente había sido su primer hijo, algunos especulan que antes de que naciera Caín tuvo algunas hijas mujeres. Vieron que las hijas mujeres no se describen en el relato bíblico, pero ¿con quién se casó? Caín y Abel y Set y todos los descendientes. Tienen que ser hijas de Adán y Eva, ¿no? Pero la realidad es que acá está describiendo para mí al primogénito. Caín era el primogénito de Eva. Y fue tanto lo que le costó, y se encariñó tanto con esa posición, y lo llenó tanto de significado, que cuando nació el otro, está bien, es el segundo. Vieron que hay a veces una especie de actitud hacia el segundo o el tercero, cuando llega el cuarto y el quinto ya se les presta mucho menos atención. Los hijos que quedan en el medio pagan el pato. ¿Por qué? Porque generalmente el mayor y el Benjamín, el chiquitito, son los dos que se llevan casi toda la atención. Y los del medio quedan medios perdidos. Bueno, esto mismo ocurrió entre Caín y Abel a los ojos de Eva. Sandra dice Caín como primogénito, y es lo que la Biblia dice. No dice literalmente era el primogénito, pero mirando el relato es el primer hijo que le nace. Si hubiese nacido otro con la importancia que para los hebreos tiene un primogénito, yo creo que hubiese sido puesto, hubiese sido manifestado. Pero no aparece esto por ningún lado. Entonces continúa el versículo 3 y dice, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una donación a Jehová. La palabra donación u ofrenda es algo que uno regala, y la misma palabra va a ser utilizado con Abel, con el regalo de Abel. Pero el versículo 3 literalmente dice, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra. En el versículo 2 habíamos visto que decía que Caín era un labrador de la tierra. Permítanme que se los diga en hebreo para que entiendan a dónde voy a apuntar. La expresión que se utiliza es la Adamá. Adam es el nombre de la humanidad. Adamá, con una H final, digamos, sería la tierra de la cual Adán fue formado. Adán es el producto formado, la Adamá es de donde salió ese producto. En la tierra que tenía que ser labrada. Entonces, el versículo 2 aparece esto, que él era un labrador de la Adamá, de la tierra de donde el papá Adán había sido tomado. Y él estuvo trabajando. Sí. Pastor, pregunta Miguel, ¿Caín el primer Adán y Abel el segundo Adán? No. Adán es otra cosa. Adán fue la creación directa de Dios. Caín y Abel son los hijos de Adán y no son tomados de la Adamá, de la tierra.
de acá afuera. Imagínense dos terrenos, una está afuera, que es la Adamá, y del otro lado de la puerta está el Edén, el jardín del Edén. De la Adamá fue tomado tierra y fue creado Adán. Pero Adán y Eva son los que crean a Caín y Abel. Y Caín y Abel trabajaban en la Adamá, en la tierra a la cual Dios los echó, de la cual había tomado el arcilla para crear a Adán. Esto es básicamente lo que significa. Entonces, Abel era un cuidador de ovejas. Fíjense qué interesante, porque esta palabra cuidador, permíteme ponerla así, guardador, es la misma palabra en hebreo que en Génesis 2, Dios le dice a Adán, te pongo acá en el jardín y lo va a guardar. Y en Génesis 3 había un querubín con la espada revoleándose para guardar el camino al árbol de la vida. Acá aparece Abel guardando, protegiendo, cuidando a las ovejas. A Adán le habían dicho que tenía que ser el jardinero, que cuida el jardín. Abel ahora está cuidando animales. Y de alguna manera, no estoy queriendo fijar una doctrina, pero se acuerdan que adentro del paraíso no se mencionan animales fuera de la serpiente. Es como que la serpiente vino de afuera. Pero como que uno se pregunta, ¿y había animales en el Edén o no? Yo creo que algunos pajaritos a lo mejor sí, pero la realidad es que no parecía haber. Ahora, afuera sí hay animales. Entonces los animales que Dios había creado, a lo mejor los había creado afuera. Es una especulación, ¿ok? Pero solamente, ¿qué está haciendo Abel? Guardando a estos animales. ¿Por qué los tiene que guardar? Porque ya los animales no estaban todos comiendo pasto solamente, probablemente. Entonces había que cuidarlos y que guardarlos. Pero continúa el versículo 2 y dice, pero Caín era Obed de la Adamá, de la tierra. Es decir, era un esclavo de la tierra de la cual había sido formado el padre. Guardando, protegiendo, vigilando. Exactamente, Sandra. Entonces, la tierra esta iba a dar cardos y espinas, ¿se acuerdan? Fue la maldición que Dios le dio a Adán. Y ahí no estaba Adán labrando la tierra, estaba el hijo labrando la tierra, pinchándose las manos, los pies, las piernas, con los cardos y con las espinas, y no era un labrador solo, sino que era verdaderamente un esclavo de la tierra. Entonces, después de un tiempo, Caín trajo de la tierra esto. Ocurrió que en el curso del tiempo, de los días, literalmente, trajo Caín del fruto de la tierra. Acuérdense que Adán y Eva habían comido del fruto del árbol que era disponible. Entonces, ¿qué trae Caín? El fruto de la tierra. Ya no es el fruto del jardín por el cual no hubo que trabajar. Este era un fruto en el que sí tuvo que trabajar. Y vuelve a repetir la misma expresión, el fruto de la Adamá, de la tierra de la cual fue tomado. Y trajo una donación, un regalo. Yo me lo imagino a Caín trabajando en esa tierra con cardos, con espinas. No era fácil, realmente era difícil. Y bueno, le tengo que llevar a Dios.
agarró un poco de las cosas que andaban por allí y se lo trajo. Con esa actitud con que los adolescentes van a limpiar el baño cuando a los 11 años, 12 le decimos andar a limpiar el baño como castigo, más o menos con ese tipo de actitud lo trajo. Vuelve a aparecer la palabra de la Adamá, lo trae. Una ofrenda, una donación. Entonces Dios miró el corazón con el que estaban ofreciendo y Caín mostró un corazón que estaba concentrado en lo de él, en el trabajo, en los cardos y en las espinas, orgulloso, incrédulo, que fueron en definitiva la razón por la cual Dios lo rechaza, le rechaza la ofrenda. Y el versículo 4, y Abel trajo también, pero ¿qué es lo que trajo? De los primogénitos. De los primogénitos. Y ¿se acuerdan todo lo que hemos hablado de lo que significa la palabra primogénito para el hebreo? Es decir, Abel buscó lo mejor de lo que tenía, lo que primero había surgido. Está bien, él no se había tenido que clavar cardos y espinas, por lo menos, pero de aquellos primeros frutos eligió lo mejor. ¿Por qué? Porque lo tenía a Dios en alta consideración. Caín lo daba a Dios como el que la expulsó a mamá del paraíso. Si quieren, para hacerlo más vívido, este es el Dios que la expulsó a mamita y a papito del paraíso. Así que le voy a llevar un poco de los granos, pero con esa actitud con la que estoy tratando de influenciar sobre ustedes para entender la diferencia de actitud y de uno del otro. Estoy a lo mejor agregando cosas que no están en la Biblia específicamente, pero yo creo que más o menos se puede deducir esta diferente actitud. Y dice, y Abel trajo también él los primeros frutos de todo su ganado, de la manada, y de lo más grasoso. Acuérdense que había un tipo de ofrenda en Israel que era ofrecer la grasa de los animales. ¿Por qué? Porque la grasa en el simbolismo hebreo significa la abundancia, lo importante. Para nosotros hoy en día, con la epidemia de obesidad que hay, significa otra cosa. Pero en la mentalidad de Medio Oriente, por ejemplo, las jóvenes hoy en día les gusta tener un cuerpo delgado para ser más atractivos. Pero en el Medio Oriente, esas jóvenes son rechazadas. En el Medio Oriente, todavía hoy, prefieren a las gorditas. En África es así. Ustedes ven cosas de África, fuera del hambre que puede haber, y ustedes ven a las mujeres casadas y son bien gorditas en general, porque son más deseables, porque tienen más grasa. La grasa es un símbolo de estatus, de fuerza, de capacidad de procreación. Sí, Sandra, la grasa tricolor en la parrilla, pero a las 8 de la noche decir eso es un poco peligroso. Pero bueno, entonces no solo llevó lo primogénito, sino llevó lo más grasoso, lo más rico, lo oloroso, lo más, dirían hoy los chicos jóvenes. Y miró favorablemente Jehová a Abel y a su ofrenda. Pero observen que dice, no dice, miró favorablemente la ofrenda de Abel.
dice, miró favorablemente a Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba mirando era el corazón con que esa ofrenda había sido elegida y traída. Es lo del dador alegre del Nuevo Testamento. Es básicamente lo mismo. Abel vino como amando a Dios. Este Dios no era el que había echado a mamá y a papá del paraíso. Este Dios es el que los había creado, el que lo ha traído al mundo a él. Él expresó su humildad ante Dios, su obediencia, su sinceridad, su aprecio por él. Exacto, la grasa se quemaba como ofrenda y tiene el rico olor correcto. Entonces, el corazón de Abel era lo que estaba marcando la diferencia. Pero el versículo 5 dice literalmente, pero Caín y su ofrenda no recibieron el respeto y se enojó con Caín y se enojó. Y a Caín se le cayó la cara. Esta sería la traducción directa del hebreo. Es decir, no miró con agrado a Caín. En el verso anterior dice, no, miró con agrado a Abel. Acá dice, no miró con agrado a Caín. ¿Por qué? Porque estaba mirando el corazón con el que había traído esto. Trajo de lo que le sobraba, de mala gana, porque tenía que hacer algo. Y había algo en el corazón de Caín que no cuadraba perfectamente bien. Entonces, no rechaza a Caín porque su ofrenda era más chiquita o porque era más pobre. La aceptación o rechazo es por la actitud con la que se ofrece la ofrenda. Y entonces, ¿qué le pasó? Se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, dice Reina Valera. Es decir, Caín... Perdón. Entonces no era porque no derramó sangre, que lo he escuchado muchas veces. No hay ninguna evidencia hasta ahora en el texto que el derramamiento de sangre tenga que ver con esto. Porque Abel derramó sangre. Dice que le trajo lo primogénito, no dice que estaba muerto. Capaz que lo trajo vivo y se lo presentó a Dios. No hay ninguna, hasta acá no hay ninguna evidencia de derramamiento de sangre por parte de Caín o Abel. Es más, la primera sangre que se va a derramar va a ser la de Abel porque lo mata Caín. Pero si nos atenemos al texto, hasta acá no hubo derramamiento de sangre. Es como hebreo que iba al templo llevando su corderito y lo ofrecía. El que lo mataba era el sacerdote que estaba representando a Dios. Pero el sacerdote no representaba al hombre. El hombre llevaba el cordero, lo ponían arriba del altar, el sacerdote era el que le iba a cortar el cuello y el hombre que lo entregaba, el que traía y presentaba el cordero, tenía que poner sus manos sobre la cabeza del cordero, como diciendo, este cordero me representa a mí. Entonces, ningún judío mataba al cordero. Era el sacerdote que lo estaba haciendo de alguna manera representando a Dios. El sacerdote representa a Dios. Y es el intermediario entre Dios y el hombre, ¿no? Así que hasta ahora no hemos visto derramamiento de sangre acá. Entonces, acá empieza un espíritu de contento en Caín y de rebelión abierta. Es decir, aparece en la superficie lo que yo estaba tratando de describir como que ya estaba ahí de alguna manera. Este es el Dios que lo echó
a papá y a mamá del paraíso. Y a nosotros todos. Y acá tenemos que estar pinchándonos la mano. Yo siento cierto grado como de resentimiento en Caín. No sé si estoy agregándolo al texto, Dios quiera que no, pero es la impresión que a mí me da al leer esto. Entonces Dios lo confronta. Versículo 6. Entonces Jehová le dice a Caín, ¿por qué ha decaído tu rostro y te pusiste así enojado? Como si Dios no lo supiera, ¿no? Es decir, Caín, ¿por qué no mirás para adentro y realmente entendés qué es lo que te está pasando? Y continúa Dios. Caín, si vos hacés las cosas bien, no vas a ser enaltecido, es decir, no vas a ser reconocido. Explico un poco más. Si vos hubieses elegido lo mejor realmente y lo hubieses tenido con un corazón agradecido, feliz, contento, y lo pones acá, a mí no me interesa si traes mucho, poco, lo mejor, pero me hubiese interesado que tu corazón viniera sonriendo y no que vengas con esa cara de trasnochado. No sé, estoy viendo como una divagación enorme sobre lo que Dios está diciendo. Sí, José. Mira, el Nuevo Testamento habla mucho respecto de nuestras ofrendas, ¿no? De hecho dice, antes de poner la ofrenda, anda arreglate con tu hermano. Pero por un instante supongamos que está todo bien con nuestros hermanos, que estamos muy bien, pero venimos a traer nuestra ofrenda y nuestro corazón no es, o sea, tampoco veo tan complicado, evidentemente, cómo venía el corazón de cada uno. Pero la realidad es que había dos corazones en juego delante de Dios. Y a mí me hace pensar mucho en nuestra realidad actual, a la hora de ofrendar, sea dinero, tiempo, no sé, lo que fuera. Y me hace pensar mucho cómo está el corazón, porque quizás muchas de nuestras ofrendas, que pueden ser para nosotros un gran sacrificio, son rechazadas delante de Dios y no producen absolutamente nada. Yo no lo había visto así tampoco. Sí entendía lo del corazón, pero quizás estaba más como Leonor. Acá hay un corderito que representa esto y lo otro era menos. Pero acá es corazón, pero mi corazón en cada ofrenda, la del domingo o la de cualquier servicio, que a veces uno lo hace por cumplir o porque está acostumbrado, aún el diezmar, ¿no? Me quedo pensando en el corazón. Cualquier cosa que hagamos como cristianos, sirviendo al Señor, lo que el Señor mira es con qué actitud lo hacemos. De esto trata el capítulo 4. Habla de la actitud del corazón frente a lo que hacemos como servicio. Por eso, yo le dije, si hicieras las cosas bien, no te van a agradecer, no lo vas a hacer bien. Ahora, si no haces bien las cosas, si vas con el corazón equivocado, le dice Dios, ¿sabés que estás en la puerta del pecado? Y aparece la palabra, a ver qué dice Sandra, con qué actitud y a su manera, la nuestra, exactamente. Pero aparece por primera vez la palabra pecado. Si no haces bien, la pecado está en la puerta. Les sonará raro lo que dije, la pecado. ¿Por qué? Porque la palabra pecado en hebreo es femenina, no es masculina, no es el pecado, es la pecado. ¿Qué importancia tiene? Al ser femenino engendra. Al ser femenino es capaz de generar una secuencia. Es como la puerta de entrada, el umbral de la casa.
Y es lo que le está diciendo. Si no haces bien, estás en la puerta de generar algo peor. Y este es el concepto de la palabra pecado, que significa literalmente, y lo hemos escuchado muchísimas veces, en el Nuevo Testamento, traducido la palabra amartría, que es pecado, significa errar al blanco. También tiene ese significado en hebreo, pero en hebreo el significado tiene más que ver con meterse en el terreno privado de otro. ¿Vieron cuando uno anda por el campo y aparece esa chapita que dice prohibido pasar, propiedad privada? Y entonces, ¿qué hago yo? Subo por el alambrado y me meto adentro y no me interesa el cartel. Me metí en propiedad privada. Eso significa pecado. Meterte en un terreno que no es el tuyo. Meterte en el terreno de Dios. Dios te dijo, esto está bien, esto está mal. Yo le contesto, no estoy de acuerdo. Para mí esto está bien y esto está mal. Y Dios me dice, te estás metiendo en un terreno privado que no te podés meter. Estás pecando. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Como definición. Entonces, la pecado, dice, si vos no haces las cosas bien, esa puerta que abre el meterte en terreno privado, en el pecado, te va a generar consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? La muerte. La paga del pecado es muerte. Les cito el Nuevo Testamento para que les resulte familiar. Ahora, Dios no se queda en esto. Dice, mira, tu actitud es la que determina si vas a entrar en pecado o no. Y el pecado es muerte. Ahora, Caín, escúchame bien. Con todo esto que te dije, a ti será tu deseo. Es decir, está en tus manos. Y tú te enseñorearás de ese pecado. Es decir, te harás señor de ese pecado. Gobernarás. Enseñorear significa, señor significa gobierno. El Señor Jesús, ¿qué significa? El gobernante Jesús, el rey. Entonces Dios lo que le dice es, estás en la puerta, pero todavía podés evitar las consecuencias porque tenés posibilidad de enseñorearte de ese pecado, de tomar control, gobernarlo, reinar sobre él, dirigirlo. Está en tus manos. Y a nosotros nos dice lo mismo ante cada pecado. Estamos en la puerta del pecado. Si cruzamos la puerta ya aparecen las consecuencias. Dice, pero el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti va a ser su deseo y te enseñorearás de él. Se da cuenta que en la traducción suena difícil de entender. Por eso es que trato de hablarlo con otras palabras. Entonces, si te pones triste porque yo no miré bien tu corazón, la actitud con la que le hiciste, ¿sabés qué te va a pasar, Caín? Vas a volver a pecar. Si te pones triste, vas a volver a pecar. Arrepentite de esa actitud a la que viniste y podemos cambiar la situación. Y acá de alguna manera aparece el concepto de ese arrepentimiento. Te desviaste del camino, erraste, pero si te pones triste, ya estás perdido, porque lo vas a volver a repetir. Entonces está en vos ponerte triste porque yo leo bien esta actitud, o porque a mí me parece mal, pero seguís teniendo la libertad de elegirlo. Está en tus manos. Es decir, que esa palabra, te enseñorearás de él,
la palabra esa, enseñorear, es tomar gobierno de algo que previamente dice, está a la puerta, el pecado está a la puerta. Yo le dije, está en el umbral. Bueno, literalmente la palabra se utiliza para un animal que está agazapado. Imagínense que ustedes se quedan enfrente a un tigre y el tigre está agazapado, listo para lanzarse a ustedes. Por eso esa palabra se utiliza para estirarse o acostarse estirado para saltar. Está a la puerta. El pecado, pecado, está a punto de saltar sobre ustedes y devorárselo. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Dios lo está condenando a Caín por la actitud con la que vino? No. Dios lo está invitando a despertar la conciencia y darse cuenta de dónde está el problema. Sandra, ahí pregunta, ¿para nosotros sería que el espíritu sujete la carne? Sí, pero no es mi carne la que puede sujetar a la carne. Porque mi carne, es el arma del viejo hombre. Ahí es donde entra la frase de Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz, es decir, crucifica tu carne y seguime. No es que yo lo tengo que controlar, sino que tengo que dejar de insistir y de empujar para adelante y entregarme pasivamente a que el espíritu tome control. Enseñorearme es justamente eso, dejar que el Señor tome el control, que el Espíritu Santo tome el control. Entonces, como se dan cuenta hasta acá, estamos hablando de nuestro diario accionar con el pecado. Donde cada vez que pecamos, Dios nos invita a reflexionar. Le digo, ¿por qué te enojas? Porque te digo que está mal. ¿Por qué seguís insistiendo? Eso que estás queriendo hacer está agazapado, te va a saltar, va a traer consecuencias. Vos podés señorear. Dios nos invita a tomar conciencia. ¿Y qué hago? Y deja que mi espíritu tome el control. Pero no sigas insistiendo en la carne. Eso depende de cada uno de nosotros. No puede decir, voy a parar, sino puede decir, Señor, toma el control. Señor, a mí me cuesta, pero vos podés. Señor, yo no puedo, vos sí. Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. Que es lo que hizo Jesús con la copa. Señor, si puede que pase esto, pero que no se haga mi voluntad. No mi voluntad la que se enseñorea de la cosa. Es su voluntad aplicada a mi vida. Yo cedo, yo entrego. No es un acto, perdón, redundancia, no es un acto activo, es una actuación pasiva. Hace. Yo no voy a hacer. Yo no voy a generar esto que iba a generar. Entonces, la hermosa invitación de Dios a Caín me parece que es algo muy importante a poder tener en cuenta. Señor, líbranos del pecado. Podría ser un buen título para esta charla de hoy. Bueno, hasta acá quiero llegar porque después viene ya el asesinato y vamos a entrar un poquitito más. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Betty comparte la Biblia de las Américas, el versículo que dice, si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Analía después comparte un versículo de Juan 8 que dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará. Y los ladrones saltan la barrera donde están cerrados los animales, no entran por la puerta, se mete propiedad privada del otro. Cuando Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el que les abro camino para que puedan entrar en territorio privado. El ladrón o salteador es el que salta el cerco de alrededor, ¿correcto? Bien, 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 me alegra que vayan juntando versículos del Nuevo Testamento, conectando con... Ahora, ¿se dan cuenta que Génesis 4 nos habla de todas las cosas de todos los días en nuestra vida cristiana, ¿no? No está hablando de Adán y Eva, ya. A veces lo hacemos tan complicado y nos olvidamos que es mucho más simple.